5. El papel del Estado, alianza de clases y hegemonía. Uno de los rasgos salientes de la etapa es el crecimiento de los roles asumidos por el Estado en la estructura social. El Estado pasará a ser expresión de la creciente complejidad de las relaciones económicas, reflejando así la diferente articulación de la estructura de estas, a partir del crecimiento de la industria. La homogeneidad de la antigua estructura de poder, a través de la cual se expresaban los intereses de las capas agrarias dominantes, beneficiarias de la renta diferencial que proveía el comercio internacional, tiende a quebrarse después del 30, arrastrada por las modificaciones que el equilibrio del sistema requiere en el nivel de la estructura económica, como consecuencia de la crisis. La complejidad desplegada en esta dimensión refuerza las tendencias del Estado hacia la autonomía, en tanto su rol principal no es ya traducir al nivel de las decisiones políticas los intereses de una clase dominante de origen agrario o los intereses de una fracción de esa clase dominante, sino la relación de esos intereses con los de las otras capas propietarias estructuradas alrededor de la acumulación de capital industrial. El Estado se realiza así como equilibrador dentro de un bloque de poder más complejo, como moderador de una alianza objetivamente estructurada alrededor de los intereses comunes de distintas clases. Esta percepción de la existencia de intereses comunes, cuyo compromiso como tales surge a partir de los cambios que es necesario promover en la estructura económica, no se configura espontáneamente, sino a través de la mediación de un factor, en apariencia externa a esos intereses, que armoniza las orientaciones particularistas. Ese factor constitutivo de una orientación universalista que sintetiza tendencias parciales es el Estado, controlado por la élite política tradicional que sustituye el irigoyenismo. Los mecanismos de esa proyección universalista que puede soldar el bloque de poder operan en dos dimensiones. En primer lugar, a través de la instrumentación de políticas de corto plazo, reservadas a la iniciativa directa del Poder Ejecutivo y cuya dirección es hacia la viabilización de cierto crecimiento industrial, en tanto acentúa barreras de tipo proteccionista. En segundo lugar, por medio del intento de implementar políticas de largo plazo, más integrales, como el Plan Pinedo y sus antecedentes, que necesitan el complicado apoyo legislativo. Este crecimiento del poder de iniciativa del Estado, que en la realidad económica asume formas intervencionistas no practicadas hasta entonces en la Argentina, le permite estructurar un área de actividad aparentemente autónoma, marcándose un decalaje entre intereses económicos privados y políticas de gobierno, cuyo origen está en el hecho de que el poder público, como instrumentador de una política de largo plazo en salvaguarda del sistema, iba más allá de las orientaciones particularistas de cada sector de las clases propietarias. El Estado deberá asumir la tutela de una alianza entre intereses particulares que, aunque todavía opuestos parcialmente, han dejado ya de ser contradictorios, y buscará unificar en su seno los compromisos inestables entre clases, propios del tipo de crecimiento propuesto, propios, en general, de todo proceso de industrialización sustitutiva, de importaciones, de industrialización sin revolución industrial, en el que un cierto crecimiento de la manufactura aparece jugando un rol importante como requisito del status quo. La posibilidad de percibir esos cambios no como disruptivos, sino como integradores del sistema de dominio, queda radicada en la élite política, que se transforma en factor constitutivo, a nivel institucional, de una nueva hegemonía, cuya función es compatibilizar el desarrollo de las fuerzas productivas con las nuevas relaciones entre las clases propietarias.
El concepto de clase dominante en la década del 30 debe ser, así, reformulado, en tanto la dominación ya no es ejercida en nombre de la unidad de intereses inmediatos de una clase, sino de los intereses de una alianza de clases. Si le damos al término oligarquía su significado clásico de monopolio del poder en manos de una élite restringida, durante la década considerada se iniciará un lento proceso por el cual ese núcleo oligárquico ampliará sus bases. De una homogénea determinación agraria irá pasando a una combinatoria agroindustrial en la que operará como factor aglutinante el capital financiero, nacional y extranjero. Toda alianza de clases, todo nuevo bloque de poder no supone indiferenciación entre sus partes. A partir de la percepción de una comunidad de intereses, la particularidad de estos no se borra. La alianza, en la medida en que es tal cosa y no una fusión, supone la posición hegemónica por parte de uno de sus componentes. La hegemonía, así, sería la potencialidad legitimizada que adquiere un grupo para guiar un sistema de alianzas, para fijar los límites de las orientaciones del nuevo bloque de poder. Las condiciones estructurales que presentó el desarrollo industrial durante esa década posibilitaron que el control del proceso se mantuviera, a nivel económico, en manos de los grandes hacendados y, a nivel político, en las de los miembros de la élite tradicional. De tal modo, si el nuevo bloque de poder puede ser definido en tanto objetivación de intereses, como una alianza de clases en la que comienza a participar el sector industrial, la hegemonía de este se mantuvo como hegemonía de los hacendados. Recién al promediar la década del 40, esta relación de fuerzas entre las clases propietarias rurales e industriales se alterará, por la diferenciación que comenzará a operarse dentro de los propietarios industriales, por la movilización de las clases populares y por el fortalecimiento adquirido por el Estado, a través, especialmente, de su área más proclive a cierta autonomización, el ejército. Solo entonces la hegemonía de los hacendados se replegará y se abrirá la posibilidad para un movimiento como fue el peronista. Pero la hegemonía que la oligarquía tradicional mantiene en el sistema de alianzas durante el periodo no deriva exclusivamente de la mayor coherencia de su ideología, traducida en el predominio de determinados valores u orientaciones en el resto del bloque de poder, sino de una posición, todavía privilegiada, en la estructura económica y social. La posibilidad de los cambios está manejada por los intereses de los hacendados más poderosos, de modo que serán estos intereses los que marcarán los límites del proyecto, las fronteras que no puede transponer, no habiéndose roto la dependencia radical de los centros externos. El comercio exterior sigue siendo la principal fuente de acumulación y las posibilidades de crecimiento del sistema se miden en los términos fijados por él y por las clases que de él obtenían sus rentas. Esto no significa, sin embargo, que los proyectos del Estado, aunque coincidentes con los intereses generales del grupo hegemónico, fueran siempre exactamente representativos de sus orientaciones, ni tampoco de sus intereses económico-corporativos más estrechos. Esta discontinuidad explica el porqué de las dificultades que encontró la élite política para poner en práctica propuestas de largo plazo. Mientras los proyectos económicos más integrales del Poder Ejecutivo encontraban, casi siempre, el apoyo entusiasta de la Unión Industrial Argentina, la sociedad rural argentina, sin rechazarlos, como lo hacía la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, por ejemplo, manifestaba en cambio mayor reticencia. Esta triple orientación, aceptación, reticencia, rechazo, dentro de las organizaciones corporativas de las clases propietarias,
se manifestó claramente, como hemos visto, durante la discusión del Plan Pinedo. Esquemáticamente, las líneas de representación política de las clases propietarias pueden ser rastreadas durante ese periodo en estas direcciones. 1. La sociedad rural coincide en general con la orientación de la élite política, cuya legitimidad, por otra parte, se funda en el apoyo que le concede, pero se reserva observaciones cuando presume que los proyectos van más allá de los límites fijados por el status quo. 2. La unión industrial no manifiesta virtualmente reservas sobre los proyectos y, en todo caso, sus críticas se ejercen contra el Parlamento, en donde el oficialismo, al discutirse el Plan Pinedo, no tiene mayoría, al que acusan de trabar la acción constructiva del Poder Ejecutivo. 3. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, o sea, la organización que representa al grupo ganadero subordinado, rechaza las orientaciones del Estado, nutriendo las bases de las argumentaciones de la oposición, como se advierte en la actuación parlamentaria de Lisandro de la Torre y en las formulaciones de la Unión Cívica Radical durante la discusión del Plan Pinedo. Si un corte más o menos elemental que busque vincular intereses económicos con orientaciones políticas nos permite compatibilizar a los hacendados más poderosos con los grupos conservadores y al grupo subordinado de los ganaderos con el radicalismo, la relación entre industriales y núcleos políticos será menos lineal. En principio, durante todo el periodo, es difícil encontrar reclamos de participación directa por parte de los industriales, quienes parecen, en cambio, aceptar la representación de sus intereses que les ofrece el gobierno. En su relación con el Estado, tratan de utilizarlo como estrato protector más que efectuar reclamos de hegemonía. Por otra parte, no se advierten intentos de estructurar una fuerza política independiente, claramente representativa de sus intereses. El objetivo central parece ser influir sobre personalidades de la élite tradicional, a las que reiteradamente se hace participar de tribunas en las que se defiende el programa de los industriales. Otro intento de influencia era en dirección de los jefes de las Fuerzas Armadas, a quienes se visualizaba como los más probables partidarios de la industria dentro de la élite dominante. También en esta falta de agresividad en relación con su autonomía política pueden ser advertidas las limitaciones de las expectativas de los industriales, que no iban más allá de la exigencia de garantías institucionales que ratificaran, por vía de la legislación, los beneficios del proteccionismo espontáneo con que el Poder Ejecutivo había facilitado su expansión. Y esto podía lograrse sin necesidad de desplazar a la élite política. Antes bien, contribuyendo a reforzar sus posiciones frente a las trabas que, básicamente, le imponían los grupos opositores. La élite política, por su parte, no intentaba contradecir las presiones de los industriales, porque ellas no significaban modificaciones en el status quo. Al contrario, si el Estado intentaba expresar lúcidamente el nuevo punto de equilibrio social derivado de la mayor complejidad del sistema de dominio, las orientaciones menos tradicionales de los industriales en relación con las de los hacendados, combinadas con el carácter no disruptivo de sus reclamos, se convertían en el eje posible del proyecto de cambios. Toda la actividad persuasiva de la élite política, y eso es particularmente claro en la discusión del Plan Pinedo, tiende a convencer al grupo de los hacendados que los cambios que se proponen y que los industriales apoyan entusiastamente no amenguarán su hegemonía en el bloque de poder. Pinedo lo dirá expresamente en los debates de 1940. No creemos que sea posible ni conveniente cambiar las bases económicas del país. No pensamos en establecer la autarquía.
Tengo dichas sobre el punto palabras clarísimas y categóricas. No creo que importar sea un mal. No tengo ninguna prevención por lo que se llama el carácter agrario de nuestro país. No creo que eso sea desdoroso, aunque en alguna parte de la literatura económica universal se considere que las masas agrarias con respecto a las industriales están en una situación de inferioridad. Y concluía, no pensamos llegar a una industrialización total, masiva, del país, pero no hay por qué abandonar algunas producciones industriales totalmente sanas, tan sanas como la de fabricar trigo poniendo semillas en los surcos, o fabricar carnes haciendo pacer los pastos por el ganado.